Así Yo que le es puedo dar un importante para ejemplo. hoy día, y nos quedan yo creo que 10 segundos. Espérame, Lucas, nos quedan 10 segundos para que escriban el objetivo, la fecha, miércoles 5 de mayo, y el objetivo. Reconocer los elementos de una novela, que es lo que hemos estado viendo, personajes, narrador, espacio, tiempo, y ahora nos queda la acción. ¿Qué es la acción de una novela? Y vamos a terminar viendo algunos tipos de novelas que existen desde hace muchos, muchos años, ¿ya? Algunos tipos de novelas que tienen que ver con el tipo de historia que cuenta la novela, de qué se trata la novela. Están encasilladas, están formadas en tipos. Veamos, chiquillos, y avancemos. Fíjense, ¿cuál es la acción? Ah, bueno, esto es lo que habíamos visto. ¿Cuál es la acción? Dígame. Le puedo dar un ejemplo en mi cámara. Pero el ejemplo está ahí. ¿Quién me Yo, habló? Lucas González, le puedo dar un ejemplo de eso, pero en versión películas en mi cámara. Ya, pero cuando lleguemos a esa parte, ¿ya? Ahí, Lucas, tú me acuerdas y nos muestra. Miren, chiquillos, la acción, ¿qué es la acción? Son los acontecimientos, es lo que va ocurriendo en la novela. La novela la podemos dividir básicamente en tres grandes partes, en tres grandes momentos de la novela. Ustedes quizás lo han visto con las historias de Bartolo que están leyendo. Van a fijarse que siempre una novela tiene un inicio. El inicio, vamos a ver lo que es, cuando se presentan los personajes, cuando se presenta el conflicto, qué es lo que le está ocurriendo al personaje principal. Después viene el desarrollo, viene toda la historia. Lo malo, lo bueno, lo feo, lo lindo que le pasó. Y finalmente el desenlace. El desenlace ya es la conclusión, es cómo termina, cómo se soluciona este conflicto, cómo se desarma el nudo de la novela. ¿Ya? Así que, Mateo, dígame. ¿Puedo leer esto? Lee la próxima. Esta. Mira. Inicio. Ahora lee tú. Es el momento en que conocemos a los personajes, quienes son son el espacio en que se desarrolla la historia y los planes que ellos tienen que pretenden lograr. Muy bien, muy bien. Cuando decimos o cuando hablamos del inicio de una novela, es cuando, como nos contaba ahí Mateo, muy bien leyendo, es cuando se presentan los personajes. Los conocemos recién y empiezan a describir los personajes para que nosotros empecemos a identificarnos con ellos, a saber cómo son. A veces, si el narrador es omnipresente, lo que piensan o lo que están haciendo es cuando recién nos están contando lo que va a pasar. Por ejemplo, aquí hay una imagen del Principito, de ese libro, ¿cierto? Así comienza el Principito, con la imagen que ustedes ven al lado izquierdo, en que el Principito le pregunta a alguien, ¿qué es lo que ves en mi dibujo? Y la persona le responde, un sombrero. ¿Ven? Así parte la historia del Principito. Antes que sepamos lo que es, hay un personaje que pregunta, este dibujo que yo realicé, ¿qué es lo que es? Y todos los adultos le responden un sombrero. Y él dice, nadie fue capaz de ver que era una serpiente que se había comido un elefante. ¿Ven? Ese es el inicio. Estamos conociendo al personaje, a este niño que hace este dibujo, lo que le responden los adultos, para llevarnos a la maravilla, a la historia maravillosa de fantasía que es El Principito. Y él dice cómo los adultos siempre van a responder que es un sombrero y no son capaces de darse cuenta
que dibujé una serpiente con un elefante que se comió. Por eso después él dibuja ya con el elefante adentro, que obviamente sabemos, una serpiente jamás se va a poder comer un elefante, ¿cierto? Eso estamos claros. Pero ven, así parte la historia. Después viene el desarrollo. Era la serpiente más grande del mundo, podría comerse un Claro, perdón, me pasé. Ahí, el desarrollo, es decir, es cuando vemos ya la historia. Lo vemos y se le llama a esta parte el conflicto o el clímax. Es cuando, dependiendo del tipo de historia que estamos nosotros leyendo, es cuando ocurren los hechos principales, es cuando los personajes ya se mezclan entre ellos, cuando el protagonista tiene que arrancar del malo o perseguir al malo. Aquí es cuando viene la historia central, es cuando viene la lucha del personaje principal. Ya lo conocimos en el inicio, ya nos presentaron al personaje, más o menos conocemos algunas características de él, pero en el desarrollo es cuando llega la historia a su clímax, así se llama, clímax, es decir, cuando nosotros estamos leyendo una novela, o incluso viendo a veces una película. Se han notado que cuando ven una película, al principio, claro, muestran los personajes, que no sé, a ver, pensemos en la película que yo creo que todos han visto, Intensamente se llama, la de la niña que se ve dentro. Sí, sí la he visto. Yo creo que la mayoría la ha visto. Yo no la Yo he creo que la visto. mayoría. Ahí, ¿cuál es el inicio de esa película? Pensemos que es una novela. ¿Cuál es el inicio? Es cuando nos presentan a esta niña, ¿cierto? Que se cambia de casa y que en su conciencia tiene distintos personajes que la motivan a ser de cierta característica, que definen su personalidad, cómo ella se comporta frente al mundo. Y ahí conocemos a alegría, a tristeza, a el enojón, ¿cómo se llamaba? Rabia, al temeroso, ¿cierto? Conocemos los personajes. ¿Y cuál sería el clímax de la película? Donde la hacen hacer tal cosa, o tal cosa otra, o tal cosa otra. Yo sé. A ver, Damián, ¿cuál sería el clímax? Espérenme, es que mi audio se activa temporalmente, espérenme. Ya. Es como que, no, en verdad no quiero contarlo, sino Lucas se lo voy a arruinar la película. No sé. Ya, ok, es como que... ya sé, es como que la tristeza, no que felicidad no quiere que haga llorar a la niña, entonces la oculta en un círculo donde está la tristeza, entonces no, ahí lo deja y después está todo mal. Ya, muy bien, muy bien. A ver si tus compañeros te entendieron bien, Damián. Yo le explico. Profesor, cuando se están perdiendo la isla de las emociones. Ahí está. No le contemos la película, Lucas, sí, que la vea, no nos quiso hacer un spoiler, ¿cierto? Pero es cuando ya estamos dentro del cerebro de la niña, de los sentimientos de la niña, y es cuando vemos a estos personajes, ¿cierto? Alegría, tristeza, cómo tratan de ayudarla para que ella no se vaya de la casa. Uy, spoiler. No huya de casa, no tome el bus, se devuelva. Es como ella tratar de lograr que sus recuerdos felices se mantengan. Ahí es cuando encuentran este personaje, este amigo imaginario, ¿cierto? Que tenía para que le ayude a cruzar la isla. Ese es el clímax, ¿cierto? Y ahí estamos todos así como saltones, por favor, sálvenla, por favor, que ya, eso ocurre en las novelas. Primero tenemos la presentación de los personajes. Alegría, y sabemos que alegría es la que le da toda la fuerza, la energía, la que celebra, la que ama a los papás. Después vemos tristeza, que es cuando ella está nostálgica, cuando tiene pena, ¿cierto? Vemos rabia, que es la que explota, ¿cierto? Este mono rojo así, que explota. Ya, en la novela nosotros nos imaginamos eso, no lo vemos como en una película, está dentro de nuestra imaginación. Y cada uno imagina los personajes según nos va contando el autor o según nos va contando el narrador. Y finalmente viene el desenlace. El desenlace es cuando
se soluciona el conflicto. Aquí está escrita la palabra resolución. Es cuando finaliza, cuando volvemos a ver como ya, el personaje se salvó, o en las historias tristes, en las novelas tristes, ¿cierto? Vemos que el personaje tuvo un mal cierre de su historia, pero en el fondo es cuando ya llega el final de la historia. Esa es la novela, cuando ya vemos que hay un cierre. Puede ser positivo o negativo, pero ya vemos que hay un cierre. Ahora están las novelas que vienen escritas, ustedes saben, como en parte, ¿cierto? Como los ejemplos que veíamos en las clases anteriores de Harry Potter. Son varios libros, pero finalmente llegamos al último libro de Harry Potter, que creo que es el 6. Llegamos al último, aquí en 6 novelas. Llegamos al último donde vemos ya que se soluciona el conflicto de Harry Potter contra este mago, contra los enemigos que tenía. Se cierra esta gran batalla que duró, ¿cierto?, durante el desarrollo del conflicto. Así que esas son las 3 partes principales de una novela. Hay otras, pero las vamos a conocer más adelante, cuando estén más grandes. Pero las 3 principales: inicio, desarrollo, desenlace. Inicio, presentación de los personajes, presentación de la historia. Desarrollo, el gran conflicto, lo que ocurre, lo que nos mantiene ahí leyendo. Ya, hijo, acuéstate, hija, no leas más. No, es que está muy entretenido esto, porque uno está ahí muy metido en la historia. Y luego el desenlace. Se cierra el conflicto y vemos si nuestro personaje principal le pasó o cerró el conflicto de manera positiva o lo cerró de manera negativa. En general, en las novelas se trata de manera positiva, es decir, cerró bien su historia, logró salvar. Eso, chiquillos, es entonces las partes de una novela. Cerremos la clase de hoy día con los tipos de novela. Fíjense, tipos de novela, es decir, según su trama, según su historia, cómo podemos separar a las novelas. Hay una novela, una de las principales, que se llama la picaresca. Es una comedia, es algo que, si bien no tiene por qué ser chistoso, pero sí es cuando le pasan situaciones anecdóticas a un personaje. Una de las principales novelas picarescas, que seguramente las van a leer cuando estén más grandes, es El Lazarillo de Tormes. Lazarillo es un niño que acompaña a un viejito que es ciego. Así que este niño lo ayuda. Hablamos de los perros lazarillos. Han visto que hay personas que no tienen visión, que son ciegas, y que la ayuda un perro. Ya, esta es la historia, que es un niño huérfano, pobre, que acompaña a este caballero que es ciego. ¿Y de qué se trata? De puras historias divertidas que le pasan a este niño con el ciego. Ya, porque el niño eran los ojos del caballero, eran la forma que el caballero podía movilizarse. Así que a veces el niño trataba de robarle comida, a veces trataba de engañarlo, el caballero a veces le pegaba al niño cuando lo descubría haciéndole trampa. Y esos van conformando historias chistosas, historias divertidas, con comentarios burlescos. ¿Ven? Ahí está entonces la novela picaresca. Otro tipo de novela que también les va a tocar leer a ustedes, la costumbrista, es la que nos describe costumbres de un lugar. Hay muchas novelas que son así, que son la historia de un pueblo. Se centra en un personaje o en varios personajes, pero es la historia de un pueblo, es la historia de una ciudad, es la historia sobre todo de los sectores más pobres. ¿Qué le pasan a ellos? Y ahí te cuenta cómo lavan su ropa, cómo se divierten, cómo duermen en sus casas, etc. Son historias que tienen que ver con modismos, es decir, con la forma de hablar de las personas. Ustedes saben que, por ejemplo, nosotros los chilenos hablamos todos castellano, español, pero hay modismos según la zona donde vivimos. ¿Alguien sabe, por ejemplo, lo que significa piñén? A ver, ¿hay algún
algún alumno aquí en este curso que sepa lo que significa No, está sucio. piñén? Es mugre, ¿cierto? Es una mu- palabra mapuche. Es una palabra que se ocupa más en el sur de Chile para describir la suciedad. El piñén. Anda a bañarte que está lleno de piñén. En vez de decirte anda a bañarte porque está sucio. O en el norte, por ejemplo, ¿quién conoce el término atota? Andar atota. Andar a tota. Atota. ¿Estar sucio? No, Andar a trota. atota. ¿A trotar? No. Pelota. ¿Saben a qué significa? A lo que nosotros aquí en la zona Ahí está la central. pata pelada. No, casi, pero no. Correr. Es lo que nosotros aquí en la zona central decimos andar a caballo. Cuando un amigo se sube sobre tu espalda y van corriendo, ¿cierto? Eso es andar a tota, pero se usa en el norte. No se usa acá, en la zona central. En la zona central decimos, ay, se subió a caballito. Lo llevé en mi espalda. Cuando llevan a un hermanito chico, ¿cierto? O cuando ustedes, la mamá o el papá, los suben su espalda, ¿cierto? Y los lleva, sí, aquí le decimos andar a caballo. Allá le dicen, en el norte, a tota, es decir, sobre la espalda. ¿Ven? Esos son modismos. También describe las vestimentas, las costumbres, porque en todas partes son distintas. Esa es una novela, entonces, que describe costumbres, formas de hablar, formas de expresarse, formas de comportamiento, cómo se viste. Dígame. Esto tendría que ver más con la clase de historia que con esta clase. Pero si las personas del otro continente no hubieran venido hasta acá, a este continente, ¿cómo creen que hablarían los chilenos? ¿Inglés, romano, igual español? Ya, lo primero, por favor, guarda esa tijera que te puedes hacer daño. Eso es lo primero. Eso, déjela ahí, no se vaya a cortar. Y claro, como usted dice, nosotros descendemos de una historia, descendemos de antepasados. Si hubiesen llegado primero los franceses, seguramente hablaríamos francés o hablaríamos inglés. Hablaríamos A saber mapuche. si hubiesen llegado los chinos primero. Y estuviésemos todos hablando chino ahora. Eso va definiendo, ¿cierto?, las costumbres. No, yo no quiero hablar chino, pero sí quiero hablar chino. Podría haber llegado otra civilización antigua a América. O puede que no hubiese llegado ¿Los ninguna. griegos? ¿Los griegos? Imagínense si no hubiese llegado ninguna. Profe, estamos en la Seguiríamos hora. con quizás los incas, los aztecas, los mayas, seguiríamos con mapuche, seguiríamos viviendo otra realidad. El tiempo va cambiando, va influyendo la unión, el Profe, choque. estamos en la hora. Sí, yo dije, no me digan que estamos en la hora porque sé que nos vamos a alargar un poquito porque partimos más tarde. Estamos terminando, sí. Miren, aquí lo que decía Lucas, por ejemplo, que sirve lo que él dice para lo que estamos viendo, para ver este tipo de novela, la novela histórica. Es una novela que es ficción, pero está recreada, esta ficción, esta fantasía, está recreada en un espacio y tiempo real. Es una novela histórica que nos cuenta una historia del pasado. En este caso yo les puse un libro que se llama Yo, Claudio. Claudio fue un emperador de Roma, que yo les decía, ¿se acuerdan que les hablaba de Roma? Fue un emperador de Roma. Él realmente existió, y existió en Roma, es decir, es un espacio y tiempo real. Pero lo que nos cuenta la novela no son hechos que realmente pasaron. Ahí entra la fantasía, ahí entra la parte de novela. No es un libro de historia que nos cuente cómo fueron los hechos o cómo se sabe hasta ahora que fueron los hechos. Es una novela. Hace que el personaje principal, en este caso que realmente existió, Claudio, que vivió en Roma, pero que su historia, lo que cuenta la novela, tiene que ver con una ficción, algo que el escritor inventó. Con la pregunta que yo le hice, le digo cuál es mi teoría. ¿Cuál? Creo que seríamos el único país que hablara chino mandarín, un idioma que nadie en el mundo va a entender jamás en la vida. Bueno, Mandarín. a medida que vayan creciendo van a ver que existen
pueblos así, historias así, de muchos que se fueron desapareciendo, extinguiendo, idiomas que se acabaron, etc. Y la última que vamos a ver, chiquillos, y con esto cerramos ya lo de la novela, es la novela de aventuras. Esta historia yo ya la leí Aquí en... podría estar Harry Potter, por ejemplo. Aquí podría estar El Señor de los Anillos. Aquí podría estar Bartolo, que es una novela de No, aventuras. pero si yo leí este cuento. Ya. No, ¿Ven? Aquí está entonces la novela de aventuras. Es un personaje que se mueve dentro de generalmente una ciudad, un mundo muy agitado, en que le pasan muchas cosas, en que vive emociones a cada rato, que siempre está en riesgo, que lo van a atacar, que se va a morir, que tiene que llegar a tal lugar antes que pase algo. Es la novela de aventura. Esta es la novela que más, en el fondo, a nosotros nos mueve dentro de nuestra imaginación, que muchas veces nos hace sentirnos identificados con el personaje principal, porque está en riesgo, porque le están pasando muchas cosas y uno quiere que se salve, que logre enamorar a su doncella. Aventura. Si lo llevamos a una película, es como si fuera Shrek, por ejemplo, que son puras aventuras. Es un personaje que sale de su casa y le van pasando muchas cosas alrededor de su historia. ¿Ven? Esa es la aventura. Es salir del lugar donde yo estoy y empezar a vivir muchas situaciones. Novela de aventuras. Y hay novelas de aventura infantiles, juveniles y para adultos. En general, lo que ustedes leen en el colegio, en estos 3 años ya que llevan, son novelas de aventura, pero infantiles, ¿cierto? Donde son personajes que van viviendo muchas situaciones y que tienen que ir desenvolviendo este nudo de conflictos o de situaciones que le pasan o de historias que le pasan. Y ahí llegamos al desenlace. Ya, chiquillos, nos vamos a quedar hasta